A primera vista podría parecer el trastorno de movimiento más común y de alguna manera simple. Pero la realidad es que el temblor esencial esconde una complejidad diagnóstica y terapéutica que, francamente, desafía incluso al clínico más experimentado. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en su fenomenología, vamos a desglosar las claves para un diagnóstico de alta precisión y exploraremos las fronteras del manejo terapéutico actual. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Iniciaremos definiendo por qué hablamos de un síndrome. Después, nos meteremos de lleno en las claves diagnósticas y en cómo diferenciarlo de sus imitadores. Luego, exploraremos el arsenal terapéutico de forma escalonada. Y para cerrar, vamos a destilar todo en aplicaciones clínicas concretas. Así que, sin más, comencemos. Ok, primer punto y quizás el más importante. Hay que deconstruir una idea. El temblor esencial no es, y repito, no es simplemente un movimiento involuntario. Es un síndrome complejo con manifestaciones que van mucho, pero mucho más allá de las manos. Entonces, la definición moderna nos dice que es un síndrome crónico y progresivo. Su carta de presentación, claro, es el temblor de acción. Pero el concepto clave aquí, lo que cambia el juego, es que también se asocia con alteraciones en la marcha, en el habla, en la cognición e incluso en el estado de ánimo. Entender esta visión panorámica es absolutamente crucial para un manejo integral del paciente. Y para que dimensionemos su verdadero impacto, solo hay que ver las cifras. Hablamos de una prevalencia global estimada del 1% en todas las edades, pero fíjense cómo se dispara. Sube al 5% en mayores de 60 años y, hasta un asombroso 20% en personas de más de 95. Esto sin duda lo coloca como una condición de altísima relevancia en cualquier consulta neurológica. Pasemos ahora a la parte detectivesca, el diagnóstico. Y lo digo así porque es una verdadera investigación clínica donde cada detalle del historial, cada pequeño hallazgo en la exploración, cuenta, y mucho. Los criterios de la Movement Disorder Society del 2018 son nuestra brújula. Son muy claros. Se requiere un síndrome de temblor aislado, bilateral, de acción en miembros superiores. Y ojo con esto, de al menos 3 años de duración. Este periodo de seguridad, de 3 años, es fundamental. Es una especie de salvaguarda para reducir la probabilidad de que otros signos neurológicos, como la distonía o el parkinsonismo, aparezcan más tarde y nos obliguen a cambiar el diagnóstico. Y aquí es donde la clínica pura y dura se vuelve nuestra herramienta más poderosa, la anamnesis. Es indispensable indagar sobre la edad de inicio, que tiene esa distribución bimodal clásica. Preguntar por la alta heredabilidad, que puede estar presente hasta en un 70% de los casos. Y por supuesto, los moduladores clásicos, como esa mejora transitoria, a veces dramática, con el alcohol. Entender a fondo cómo el temblor interfiere con la vida diaria del paciente nos da la pauta para saber cuándo y cómo tratar. Ahora, esto es fascinante. Fíjense cómo los hallazgos clínicos se correlacionan directamente con la semiología del movimiento. El temblor esencial típicamente produce una onda sinusoidal, muy rítmica, muy regular. Y esto lo vemos traducido en la famosa prueba de la espiral de Arquímedes. El trazo muestra un eje claro y definido. Este es un rasgo muy distintivo que, por ejemplo, no solemos observar en otros trastornos como el temblor distónico. Y aquí es donde la habilidad del neurólogo realmente se pone a prueba. Las estimaciones son alarmantes. Se calcula que entre el 30 y el 50% de los diagnósticos iniciales de temblor esencial son en realidad incorrectos. Esto subraya la importancia crítica de dominar el diagnóstico diferencial. Este mapa mental es una gran ayuda visual. Ilustra perfectamente todo el universo de condiciones que pueden simular un temblor esencial. Tenemos desde el temblor distónico y el parkinsoniano hasta causas fisiológicas, farmacológicas e incluso funcionales. Vamos a analizar los dos diferenciales más comunes y complejos. La distinción con el temblor distónico se basa en vistas fenomenológicas muy sutiles, pero claras. Mientras que el temblor esencial tiende a ser simétrico, el distónico a menudo es asimétrico. Puntos clave a buscar en el distónico: que el temblor de la cabeza persiste incluso cuando el paciente está acostado, y la presencia de un punto nulo o un truco sensorial, ese gesto que alivia el temblor. Ahora, frente al temblor de Parkinson, la distinción clave está en la condición de activación. El temblor esencial es de acción, aparece con el movimiento. El parkinsoniano, en cambio, es de reposo y característicamente empeora con tareas de coactivación. Además, siempre hay que buscar la cualidad reemergente, ese temblor que aparece tras unos segundos de mantener una postura, algo que no se ve en el temblor esencial puro.
Muy bien, una vez que tenemos un diagnóstico sólido, el manejo debe ser totalmente personalizado y escalonado. Siempre comenzamos con las opciones menos invasivas y vamos progresando según la severidad de los síntomas y, claro, la respuesta del paciente. Esta escalera terapéutica ilustra a la perfección el enfoque escalonado moderno. Fíjense, la base, el primer peldaño, son las terapias no farmacológicas. A medida que la severidad aumenta, ascendemos por los niveles de tratamiento farmacológico de primera y segunda línea, para finalmente considerar las intervenciones avanzadas solo en los casos más severos y refractarios. En la primera línea de batalla farmacológica tenemos dos pilares, propranolol y primidona. El propranolol, con dosis de 60 a 200 miligramos al día, puede lograr una reducción de hasta el 70% del temblor en la mitad de los pacientes. Como alternativa, la primidona también es muy eficaz, aunque siempre hay que tener precaución con sus efectos secundarios, sobre todo la confusión y la ataxia en adultos mayores. Para los casos que no responden a medicamentos, las opciones quirúrgicas pueden ser verdaderamente transformadoras. La estimulación cerebral profunda, o DBS, sigue siendo el estándar de oro por ser ajustable y reversible. Más recientemente, el ultrasonido focalizado, o MRGFUS, emerge como una alternativa no invasiva increíblemente precisa para crear una talamotomía, aunque hay que recordar que la lesión, en este caso, es permanente. Perfecto. Ahora vamos a sintetizar todos estos conceptos en mensajes muy claros, muy prácticos que podamos aplicar directamente en nuestra consulta diaria. El manejo óptimo del temblor esencial, hoy lo sabemos, trasciende la neurología. Dado que es un síndrome que afecta tantas facetas de la vida del paciente, el enfoque debe ser sí o sí multidisciplinario y siempre centrado en la persona, no solo en la enfermedad o en el temblor. Entonces, para llevarnos a casa. Primero, el temblor esencial es un síndrome, no un síntoma aislado. Segundo, la historia clínica detallada es la verdadera clave del diagnóstico. Tercero, el diagnóstico diferencial exige un examen neurológico fino y meticuloso. Cuarto, el tratamiento es escalonado y siempre compartido con el paciente. Y quinto, el manejo ideal es en equipo, multidisciplinario. Y esta revisión nos deja con una pregunta final, una reflexión de cara al futuro. Con el auge de dispositivos de estimulación periférica y procedimientos no invasivos como el ultrasonido focalizado, ¿estamos acaso entrando en una nueva era? ¿Una era donde el manejo del temblor esencial será menos dependiente de la farmacología sistémica y de la cirugía invasiva tradicional? Es algo para pensar. A continuación, se presenta la fuente bibliográfica principal que ha servido de base para la elaboración de este análisis. Este análisis se basa en la excelente revisión Diagnosis and Treatment of Essential Tremor, publicada por la doctora Aparna Weigel Shukla en el año 2022. La referencia completa está disponible en pantalla para su consulta. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.